La enseñanza de hoy, hermanos, tiene por título Modelando la obediencia. Modelando la obediencia. Bueno, quisiera platicarles un poco acerca de la vida de Helen Keller. No sé si ustedes han llegado a escuchar de esta persona. Helen Keller. A ver, nada más para saber cuántos tenemos conocimiento de esta persona, ¿verdad? Levante su mano si ha escuchado alguna vez de Helen Keller. Muy bien, bueno. Helen Keller es conocida, es o fue una mujer, ¿verdad?, muy reconocida por los logros, ¿verdad?, que ella pudo tener. Helen Keller, a causa de una enfermedad, a los 19 meses de edad, quedó ciega y sorda, ¿verdad? Entonces, no tenía forma, pues, de recibir, ¿verdad?, la información del mundo que le rodeaba. Ustedes pueden ver ahí en la fotografía que compartimos en esta diapositiva a dos mujeres. La más joven es Helen Keller, ya siendo, ¿verdad?, una mujer joven, y la otra fue su maestra, Anne Sullivan. Bueno, el ejemplo de vida de Helen Keller, específicamente en el tiempo que ella se estuvo relacionando con su maestra, con su tutora, Anne Sullivan, que por cierto, ¿verdad?, ahí en la biografía que se puede leer de Helen Keller fue una mujer en donde, nacida en el seno de una familia pudiente. No cualquiera podía contratar una tutora, ¿verdad? Y en este caso, una mujer que tuviera el temple, la paciencia y sobre todo el amor hacia Helen Keller. Imagínense, ¿verdad?, tratar de educar a una persona sorda y ciega. ¿Qué, cómo se puede decir? ¿Qué reto? ¿No? Si para nosotros, ¿verdad?, con nuestros hijos que ven y oyen y todo, ¿a poco no es un reto? ¿No? Imagínense ahora, ¿verdad? Entonces, para los padres de Helen Keller fue muy fácil, ¿verdad? Nos evitamos de problemas, no podemos, ¿verdad?, deshacernos de ella, le contratamos una tutora. El gran reto de Anne Sullivan fue enseñarle la obediencia a Helen Keller. La obediencia, ¿cómo se le enseña la obediencia a una persona que no oye ni ve? Pues ni por dónde, ¿verdad? Bueno, y en un libro en donde que podemos decir que es la biografía de Helen Keller, Anne Sullivan, ¿verdad?, hace algunos comentarios. Y aquí le muestro uno de sus comentarios, que por cierto he citado también en el libro que hemos estudiado, bueno, en el capítulo que hemos estudiado en la clase de Fundamentos de la Fe, ¿verdad?, los miércoles. En Fundamentos de la Fe estudiamos acerca de la obediencia, esa es la lección en la que estamos, ¿verdad? Y la obediencia, pues es un tema muy importante para la vida cristiana. Y bueno, vamos a considerar como una ilustración, como una parábola, la vida de Helen Keller. Y Anne Sullivan dijo lo siguiente: he pensado muchísimo al respecto y cuanto más lo pienso, tanto más segura estoy de que la obediencia es la puerta a través de la cual el conocimiento y el amor entran en la mente de un niño. Y no solamente de los niños, de los adultos también. Y antes de continuar, porque vamos a empezar a ver la palabra de Dios, vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de inquirir en tu palabra. Señor, guíanos, Señor, ilumínanos para entenderla, comprenderla, abrazarla, creerla, Señor. Pero sobre todo,
Ayúdanos, Señor, para ponerla en práctica. Te pedimos que nos ayudes a tener humildad y a quitar nuestros preceptos, nuestros prejuicios, nuestras percepciones, Señor, y toda aquella autoridad que hayamos establecido, Señor, en nuestras mentes y corazones, quizá la que es basada en experiencia humana, quizá la que es basada en sabiduría humana. Ayúdanos a quitarla y, Señor, dejar libre el camino para que tu palabra se establezca y gobierne nuestras vidas. Así sea, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver entonces un poco acerca de la obediencia. La obediencia y el amor, hermanos, en la Biblia están directamente conectados a lo largo de la Escritura. Vamos a leer rápidamente algunos pasajes. En Primera de Juan, vamos por favor ahí, y ahí vamos a tener un par de citas. En Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 16, vemos que la obediencia es una demanda para el creyente. La obediencia es requerida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, es requerida por Dios, dice así. Primera de Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, ¿qué? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, conocemos el amor de Dios manifiesto a través de la obra de Cristo. Cuando nosotros la aceptamos, la abrazamos, creemos en ella, estamos, ¿verdad?, reconociendo el amor que mostró Dios por los pecadores, en que Cristo puso su vida por nosotros. Y la manifestación o la demanda que se hace de aquellos que profesan la fe en Cristo de esa manera es que también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. La obediencia es requerida, ¿no? Ligado con eso, también vamos a ver que la obediencia es evidencia de que amamos a Dios. Ahora vamos al capítulo 2. Estas cartas que escribió Juan, las 3 cartas, las escribió con un propósito: enseñar a distinguir a los creyentes, los falsos maestros o los falsos cristianos, a distinguirlos de los verdaderos cristianos. Voy a hacer un recordatorio así rápido, ¿verdad? Voy a irme a segunda y tercera de Juan. Si ustedes quieren darle así una ojeada rápido, no lo vamos a hacer ahorita a detalle, pero allí en segunda de Juan, ¿verdad?, dice, por ejemplo, el versículo 9. Primero el 4, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahí está dando testimonio de quienes sí andan en la verdad. Pero luego también habla de quienes no andan en la verdad. Dice el 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y luego tercera de Juan habla de 2 personas. Uno es Gayo y el otro es Diótrefes. ¿Sí se acuerdan de estas 2 personas? Diótrefes, perdón, y el otro es Demetrio. Demetrio y Diótrefes. Y Gayo es el remitente, ¿verdad?, a quien escribe Juan. Pero vamos a enfocarnos en Demetrio y en Diótrefes. Se habla primero de Diótrefes y Juan dice así: yo he escrito a la iglesia, versículo 9 de tercera de Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros,
y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, y luego hace el contraste con Demetrio. Amado, no imites lo malo. Ya dio ejemplo Juan de quién era malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Ya vemos el sentido de las cartas, ¿verdad? Segunda, tercera de Juan, y de manera un poquito más amplia, primera de Juan. Y ahí da instrucciones Juan de cuál es esa evidencia de que uno ama a Dios. Ahora sí vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, y dice... Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Es un requerimiento la obediencia. Es una evidencia de que amamos a Dios. Y dice, hermano, vamos a observarlo desde este punto de vista. La obediencia es una condición para la comunión con Cristo. La obediencia es una condición para la comunión con Cristo. Quiere decir que si yo no obedezco, no tengo ¿qué? Comunión. Vamos a ver lo que dice el Señor en capítulo 15 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 15. Dice el versículo 10. Voy a leer desde el 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahí está hablando de una comunión. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mí y permanezco en su... Bueno, Jesús dice, cuando guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Y cuando no guardamos los mandamientos, pues no hay una condición para la comunión, ¿no? No hay una condición para la comunión. Por último, la obediencia es un fruto del amor. La obediencia es un fruto del amor. Juan capítulo 14, 20 al 24 dice así, ahí atrás, un capítulo antes, dice el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Otra vez está hablando de comunión. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, ya vemos que la obediencia es fruto del amor. Voy a comentar un poco más acerca de la vida de Helen Keller. Helen Keller, cuando ya era una niña que no veía, no escuchaba, dice en la biografía, en su biografía, dice su maestra, vamos a decirle Anita, ¿verdad? Para no decir Anita. Decía Anita, que era una muchacha malcriada, desobediente. Dice que comía de las manos de las personas, que no comía del plato, sino de la mano de las personas.
y que cuando se acababa su comida, tomaba de la comida del plato de las otras personas, de su familia. Y cuando su familia, ¿verdad?, quería detenerla, pues hacía un berrinche. Aunque no veía y no escuchaba, había, ¿verdad?, pues un corazón orgulloso, egoísta, rebelde. Y era un reto para Anita. ¿Cómo le voy a hacer para enseñarle? Bueno, y vemos que en el testimonio, ¿verdad?, de ellas dos, la forma en la que aprendió Helen Keller el amor fue a través de la obediencia. Hubo, ¿verdad?, muchas cosas que Helen Keller tuvo que sufrir, y sí, fue algo doloroso, porque en el principio decía, ¿verdad?, ¿cómo le voy a hacer? Anita lo que hacía era pellizcarla cuando hacía algo incorrecto. La pellizcaba y la niña lloraba. Aprendió en base, ¿verdad?, al dolor. Pero aprendió, ¿verdad?, que la forma en la que Anita la estaba guiando era para un bien mayor. ¿Sabe cómo terminó Helen Keller? Ella nació por ahí del 1860, murió en 1968, 1883 me parece, y murió en 1968. En esa época, pues usted se puede imaginar las condiciones que había para las mujeres, ¿verdad? No se habían ganado muchos de los derechos que ahora, ¿verdad?, se jactan. El movimiento de, ¿cómo se le llama? Equidad, igualdad de género, ¿verdad? Digo, hay cosas que son loables, otras no. El punto es que Helen Keller, a pesar de esas limitaciones, terminó una licenciatura, se volvió escritora y pues su testimonio, ¿verdad?, inspiró a muchas personas. Pero el punto al que me quiero enfocar, hermanos, es cómo llegó a hacer eso por medio de cosas elementales en su vida. Aprender la obediencia, ¿no? Nosotros podemos y debemos, ¿verdad?, estar pensando en crecer, en llegar a tener vidas abundantes, hablando espiritualmente. Pero a veces nos vemos tan reducidos, ¿verdad? Nuestra mirada o nuestra vista es tan corta y nuestro oído tan poco dispuesto que parece imposible llegar a cumplir este tipo de cosas. Pero todo es en base a la obediencia. Bueno, vamos a ver 4 puntos. Vamos a ver 4 puntos. Primero, un llamado a modelar la obediencia. Segundo, el modelo afecta a todos, para bien o mal. Tercero, la obediencia como motivación. Cuarto, no es suficiente oír del amor. Vamos a ver esos 4 puntos. Y hermanos que tomaron la clase de Fundamentos de la Fe y estudiaron el capítulo de la obediencia, va a ser muy familiar para ustedes, ¿verdad? Pero no está de más recordarlo. Y por eso quise compartirlo el día de hoy, hermanos, porque pues es que este es un llamado para todos los creyentes, ¿no? La obediencia. Bueno, vamos a ver. Entonces, el primer punto, un llamado a modelar la obediencia. El libro de donde estuvimos estudiando este capítulo se llama Liderando con Amor. Todos los creyentes, hermanos, tenemos un llamado al liderazgo. El liderazgo en la Biblia no es una supremacía, todo lo contrario. El liderazgo bíblico está diseñado para servir, para dar ejemplo. Cuando la Biblia nos enseña en la Gran Comisión que debemos hacer discípulos y enseñarles a guardar todo lo que Dios nos ha que... No, a ver, vamos a repetir. Nos ha mandado. Mateo 28 dice, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he, no, mandado. Es un mandamiento, y los mandamientos, ¿qué requieren, qué demandan? Obediencia. ¿Sí dice mandado o sí dice enseñado? Mandado. Que os he mandado. Todos los creyentes somos llamados a modelar la obediencia en ese mandamiento. Todos. Aquí no importa si tiene uno, si tiene tres, si tiene todos los dones. No. Aquí es todos. Y me gustó esta cita, o bueno, esto que cito del autor que escribió este libro, y dice así: en un mundo que hiede a rebelión contra Dios, las personas necesitan ver ejemplos vivos de obediencia a su palabra. Efectivamente, las personas aprenden tanto de observar las vidas de sus líderes como por escuchar sus palabras, y a veces hacemos más hincapié en la segunda parte, más en escuchar, ¿no? Muchas fuerzas negativas, el pecado, Satanás, la carne, el mundo y nuestra propia haraganería, continuamente nos tientan a desobedecer la voluntad de Dios. Pero los ejemplos piadosos de obediencia nos inspiran y alientan a obedecer. Nos inspiran a obedecer. La lectura que hoy tuvimos nos habla, ¿verdad?, de eso. ¿Cuál fue la lectura que tuvimos hoy? Esdras. Vamos a Esdras, capítulo 10. Es una escena impactante la que vemos extranjeras. Es una escena impactante. Sí, dejar a nuestras esposas y a nuestros hijos y a nuestras tierras y todo lo que hemos hecho en tierra en donde Dios no nos mandó a estar. Imagínense, dejar todo eso, o sea, toda una vida, pues. Ahí en esa porción que leímos, dice que los hijos de la cautividad, ¿no? ¿A qué se refiere a los hijos de la cautividad? A los israelitas o a los hijos descendientes de israelitas que nacieron en el tiempo que estaban bajo el yugo de Babilonia. Nacieron en ese tiempo. Y entonces, pues, de repente, ¿verdad?, escuchar a Esdras. Ahí está el ejemplo. Vamos a leer versículo 1 del capítulo 10. Esdras 10. Vamos a observar, hermanos, con mucho detenimiento. Vamos a inquirir. O sea, vamos a ver con detalle. ¿Sí? Esdras 10 dice: mientras oraba Esdras. Vamos a ver un poquito de cómo oraba Esdras. Vamos a regresarnos al capítulo 9. Vamos a regresarnos al capítulo 9. Y vamos a ver algunos enunciados que dice Esdras y que también deben de impactar a nuestra vida. Dice el versículo 6, por ejemplo: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esa es una contrición profunda de Esdras.
En otras palabras, Esdras está diciendo, ¿cómo voy a orar, Dios, a ti? ¿Cómo me voy a presentar, Dios, delante de ti con todo lo que hemos hecho? No dijo, ¿verdad? Con todo lo que ha hecho este pueblo, como Saúl. Dijo, con todo lo que hemos hecho. Y se da cuenta, ¿verdad? De que hubo una desobediencia. Hubo una desobediencia grave del pueblo contra Dios. Y una contrición tal de parte de Esdras, que dice, ¿verdad? En el versículo 14 dice, una pregunta retórica. Una pregunta retórica es la que ya lleva en sí misma la respuesta. Versículo 14 dice, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 15. Perdón, la segunda parte del 14 dice, ¿no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Bueno, hermanos, la primera cosa que hizo Esdras fue reconocer su pecado, su error. Usted sabe que dentro de las definiciones de pecado hay una definición, una connotación que implica errar, no dar en el blanco. ¿Sí? Eso es, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros cuando no obedecemos. Cuando no somos lo que Dios espera que seamos. Eso es. Erramos en el blanco. No puede modelarse la obediencia si primero no se reconoce que hay desobediencia. Y luego vamos a ver ese ejemplo del que les decía. Quizá no puedo representar, ¿verdad?, gráficamente la forma en la que Esdras oraba, pero sí estoy seguro que Esdras lo hacía de tal forma que fue un ejemplo que impactó a los que estaban ahí delante de la casa de Dios, como vamos a leer ahorita, y se compungieron en decir, este hombre realmente está reconociendo lo que somos y lo que hemos dejado de hacer. Y dice el versículo 10, capítulo 10, perdón, versículo 1. Mientras oraba Esdras, o sea, todavía no había terminado, y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Todos aquellos que reconocían una responsabilidad delante de Dios. No menospreciemos a los pequeños, ¿verdad? Dicen, no, ellos todavía no entienden. No, sí entienden, sí entienden. Hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Qué fue lo que motivó a esta grande multitud a volverse al camino de la obediencia? ¿Qué la motivó? La obediencia de Esdras. Si hay hijos desobedientes en casa, hermanos, es porque
Porque no hay un modelado correcto de la obediencia. Si hay hijos apáticos espiritualmente, es porque hay padres, madres apáticos espiritualmente. Sí, pues. Hay algo, ¿verdad? Bueno, puede haber, para no afirmar, ¿verdad? Puede haber. Pero ahí sí, pues, como dijo la multitud, ¿verdad? Nosotros. Ahí nosotros tenemos que levantar la mano, ¿verdad? Nadie puede llegar y levantarle la mano. Tony, a ver, tú, ¿verdad? Levántala porque tú, no, es yo. Pecamos contra Jehová. Así que, cuando hay un modelado, hay obediencia, ¿verdad? Por eso es tan importante modelar la obediencia, ¿no? Segundo punto, el modelo afecta a todo. El modelo afecta a todos, para bien o para mal. Esta es, podemos decir, una afirmación. Según va el rey, así va la nación. ¿Sí se entiende, verdad? Según va el rey, así va la nación. Eso es algo que podemos confirmar en la monarquía de Israel, de la cual leemos en el Antiguo Testamento. Pero vamos a leer un proverbio. Vamos, por favor, a Proverbios, Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 12. Dice así, Proverbios 29, 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. ¿Eso qué significa? Aquí está considerando el pecado de la mentira, pero podemos sustituirlo por cualquier otra cosa, ¿verdad? Mentira, robo, borrachera, enojo. Si en casa nosotros tenemos problemas con nuestras emociones, ¿cómo piensa que esto puede afectar a los que están en casa? Si el papá grita, si la mamá grita, si el ambiente es pesado, ¿cómo cree que van a ser los que están en casa? No todos, ¿verdad? Pero algunos sí van a ser afectados. Y son conductas que nosotros repetimos generacionalmente, ¿no? Y a veces le achacamos, ¿verdad?, a esas costumbres el que nos vaya mal también en nuestra vida ya independientes. Es que así me criaron. No, tú elegiste repetir el patrón, pero no es así. Entonces, es un modelo, ¿verdad? O a poco, ¿verdad? Salomón no pudo haber evitado los mismos errores que su papá, David. Claro que pudo haberlos evitado. Dios le dio la sabiduría para ello, pero Salomón eligió irse, ¿verdad?, por el camino equivocado. Y este versículo de Proverbios 29, 12, nos dice que tenemos una influencia positiva o negativa cuando obramos, ¿verdad?, influyendo y hacemos que esto influya en las personas que vienen detrás de nosotros. Bueno, vamos a mencionar solamente dos ejemplos
Tenemos un mal ejemplo, Saúl. Y tenemos un buen ejemplo, Josías, ¿no? Josías. Hermanos, si somos honestos, yo creo que buena parte de las cosas por las cuales estamos sufriendo son consecuencia de nuestras malas decisiones. Es lo que podemos decir que es la ley de la siembra y la... Esto no es una ley, ¿verdad? No es una ley es que siempre se cumple, ¿no? Es un principio. No siempre que nos vaya mal es porque estamos obrando mal. No siempre que nos esté yendo bien es que estamos obrando bien, si estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro con Salomón y lo hemos tratado en varias ocasiones. Salomón prosperó, floreció Israel, fue el periodo más majestuoso, ¿verdad? Y admirado, no solamente por el propio Israel, sino por los reinos alrededor en aquella época, tanto que venían a admirar y a pedir consejo y a ver la sabiduría de Salomón. Y uno puede decir, no, pues es que estaba bien. No estaba bien. ¿A quién tenía de esposa? ¿A la hija de quién? De Faraón. Y hasta que se iban a cambiar de casa, dijo, ay, no, pues no puedo meter, ¿verdad? A esta mujer a la casa real. No. Bueno, lo que pasó después en Israel es consecuencia de las malas decisiones. Cuando nosotros tomamos malas decisiones y nos va mal y afectamos a los demás alrededor de nosotros, a nosotros mismos, tenemos que adoptar la actitud de Esdras. ¿Qué dijo Esdras? Lo que nos está pasando es consecuencia de nuestra desobediencia. Tenemos que ser honestos y ver, sí, ¿verdad? ¿Y por qué me pasa a mí? No, lo dice Gálatas, ¿verdad? Capítulo 6, y vamos a leerlo. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 8 dice, no os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. A veces nos quejamos de las enfermedades que nos achacan. Estoy generalizando, ¿eh? No estoy hablando por alguna cuestión en específico, pero usted está de acuerdo que muchas de las enfermedades están generándose por estrés, por descuido, por mala mayordomía, por abusos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y después decimos, es que me resultó, así como por arte de magia, ¿verdad? Bueno, no sé quién hizo esa expresión, pero asintió, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Estamos diciendo un ejemplo de enfermedades, pero es un ejemplo. Situaciones, conflictos. Dice Eclesiastés, ¿verdad? Que por la pereza se cae la techumbre, por la negligencia se viene abajo la casa. Pues lo que uno siembra es lo que... No os engañéis. Dios no puede ser. Todo lo que uno
sembrar, eso también. Entonces, tenemos que ser realistas, como Esdras. Es decir, estamos así, lo que vivimos todo ese tiempo en Babilonia y lo que nos está pasando y la miseria en la que venimos a vivir aquí, porque era una situación miserable, ¿no? Hace tiempo, no sé si usted recuerda, ya creo que es menor, o no sé, ¿verdad? A lo mejor lo estoy diciendo sin conocer a fondo, pero usted se acuerda, en la Ciudad de México había, ¿verdad?, cinturones de... Y había ciudades que, perdón, municipios que parecían, como se dice coloquialmente, ¿verdad?, que estaban abandonados por Dios, decían, está abandonado por Dios, y veía uno la precariedad, sin drenaje, sin agua, así, ¿verdad? Bueno, ahora vayámonos a aquellos tiempos en donde Israel regresó a una ciudad destruida. ¿Se acuerda de esas imágenes que se ven, por ejemplo, de Alemania después de la Guerra Mundial? Deshechas, ¿verdad? Colapsado todo. Y en aquel tiempo no había nada. Y Esdras decía en su oración, todo esto nos aconteció porque desobedecimos, no cumplimos. Seguir ese modelo afectó. Tercero, pero no todo es negativo. La obediencia como motivación. Hermanos, cuando hay una disposición del corazón a obedecer a Dios, así como Esdras, ¿verdad? Dios despertó en su espíritu y lo movió para confesar su pecado, ponerse en paz con Dios y reconocer, ¿verdad?, que no era digno de presentarse delante de Él y suplicar para que Dios les ayudara ahora en ese tiempo. Porque también fue profetizado que les iba a dar Dios oportunidad de regresar, ¿verdad? Y si estaban ahí, Esdras dice, estamos aquí porque tú nos permitiste estar aquí. Y esa es una razón de esperanza. Entonces, regresando a la oración que hacía Esdras. Esdras dice que mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Bueno, tenemos que reconocer nuestra condición. Cuando hay una verdadera contrición por la desobediencia, cuando hay un reconocimiento que no se siguió el modelo correcto, eso es una motivación para la obediencia. Yo les he dicho a varios de ustedes, hermanos, cuando hemos tenido pláticas en privado, no hay mejor forma de enseñarle a nuestra familia el camino de la obediencia que cuando nos equivocamos debemos reconocerlo. Me equivoqué, la regué, porque si uno, ¿verdad?, dice, bueno, pues no se dieron cuenta, ¿verdad?, ya nadie dice nada, ya nadie la hizo de emoción. No. Esdras hizo confesión. Esdras reconoció, dijo, nos está yendo así por esto. Su sinceridad, su honestidad, su humildad y el ser abierto de su corazón ante Dios. Y estaba en el lugar correcto, ¿verdad?, en la ciudad de Dios. Y estaba con las personas correctas, el pueblo de Israel, que produjo un arrepentimiento masivo. Y ahí en casa, ¿verdad?, podemos tener problemas, dificultades, en donde ya todos estamos involucrados, no solamente los papás, también los hijos.
Aquí dice, ¿verdad? Hombres, mujeres y niños. Por eso digo, no hay que subestimar a los niños, ¿no? Decir, no, ellos no entienden, ellos. No, sí. ¿Cómo no? ¿Verdad? Ya entienden y conocen y saben su responsabilidad. Algo que sería, ¿verdad?, muy loable, imitando la actitud de Esdras, es: quiero hablar con ustedes, familia. Hice esto, hice esto, hice esto, y no he hecho esto. Perdónenme, me equivoqué. No estoy siendo buen ejemplo. Ese no es el modelo de obediencia que Dios quiere. Ese no es. Ayúdenme a orar. Ayúdenme a pedirle a Dios para que yo pueda ser distinto y pueda ser un ejemplo para ustedes. Eso no es, eso que he estado haciendo o he dejado de hacer, eso no es el modelo de obediencia a Dios. ¿Cómo creen que va a responder la familia cuando hacemos eso? Va a ser un ejemplo de obediencia, va a ser un motivador. Y por último, no es suficiente oír del amor. Hermanos, ¿verdad? Quiero ser muy enfático. A veces nomás nos conformamos con oír. Ya, ¿verdad? Aunque no llegue a los cantos, con que llegue a la predicación para oír. Pero lo más seguro, ¿verdad?, es que alguien que piense así no ponga en práctica lo que escucha. Porque si fuera así, llegaría a todo el culto. Estoy generalizando, ¿eh? No estoy dirigiéndome a alguien. Estoy generalizando. Bueno, no es suficiente oír del amor. No es suficiente oír del amor porque, bueno, tenemos que recordar que amor y obediencia están unidos. No podemos separarlos. A veces nos conformamos, ¿verdad? Decir, bueno, pues, ya escuché, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con todo eso. Yo no niego nada de lo que dice la Biblia. Estoy de acuerdo, pero no somos practicantes de ese amor. No es suficiente oír y estar de acuerdo con la enseñanza de la Biblia sobre el amor. Debemos ser practicantes del amor bíblico y eso significa andar en obediencia. Ya vimos, ¿verdad?, que es fruto, la obediencia es fruto del amor. Bueno, vamos a leer estos dos pasajes. Santiago 1, Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que sí es necesario, ¿verdad?, poner atención, conocerla, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Y cómo es eso? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Les preguntaba a los hermanos el viernes en la clase final de este tema que estuvimos viendo sobre la obediencia y el amor. Les preguntaba, bueno,
¿cómo puede uno saber que realmente está siendo obediente y no solamente cumple las apariencias? ¿Cómo realmente sabemos para nosotros mismos, que realmente estamos cumpliendo en obediencia a Dios? Es pregunta, ¿verdad? Para todos. ¿Cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabe usted que está aquí para agradar a Dios y no cumplir con alguien o con su propia conciencia? ¿Cómo sabemos que estamos aquí para eso? ¿Cómo sabe que su obediencia es legítima? Y si le digo más, ya le voy a dar la respuesta. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo sabemos? Y apenas iba a decir, hermano, no vayan a decir, hermanos. Pero creo que no alcanzaron a escuchar. ¿Cómo sabemos, hermanos? Ahí está la respuesta. Cuando somos hacedores a la palabra y no solamente oidores, cuando lo hacemos, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Aquí está, aquí está. No hay que darle más vueltas. El final del versículo 25 lo dice. ¿Qué dice el final del versículo 25? Será. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, gozoso. Cuando hacemos las cosas en obediencia a Dios, sin buscar las apariencias a los demás ni para nuestra propia conciencia, lo que usted haga en obediencia a Dios lo va a hacer contento, contenta. Es que tengo que ir a la iglesia. Tengo que tocar, dice Tony. Es que me tocó la dirección, ¿verdad? Y tengo que ir a Sarabia. Cuando no hay gozo, hermanos. Cuando no hay gozo. Por eso dice, ¿verdad? Aquí. No se engañen a vosotros mismos. No os engañéis a vosotros mismos. Porque cuando somos bienaventurados al hacerlo, estamos dando testimonio de que lo estamos haciendo correctamente. ¿No? Bueno, terminamos con lo siguiente. Dice, bueno, antes, porque no leímos, yo creo que sí es importante leerlo, porque esto lo dijo el propio Señor Jesucristo, Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. Y dice así, Lucas 11, 28. Y bueno, aquí, ¿verdad? Intentaron en una buena intención que el Señor, ¿verdad? Confirmara se puede decir, esa apariencia o esa percepción que tenían estas mujeres que dijeron lo siguiente, versículo 27 dice, mientras él decía estas cosas, Lucas 11, 27, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado, o sea, feliz, contento, gozoso, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, pero ahí no se termina el versículo. Los que la oyen y ahí está la felicidad. Cuando la escuchamos y la hacemos. Y si realmente nos sentimos contentos, estamos bien, estamos haciendo bien las cosas. Cuando no, pues ahí tenemos que preocuparnos, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno cuando tiene que reconocer su falta, su pecado, su ofensa ante otros? Creo que no se siente contento uno, ¿verdad? El gozo viene después, ¿no?
¿Cómo cree que se sintió el pueblo y Esdras después que su sacrificio, ese cordero, ¿verdad?, que ofrecieron, fue grato delante de Dios y él, ¿verdad?, lo aceptó como expiación de su pecado y se pusieron manos a la obra y vieron que Dios los bendijo? ¿Se pusieron contentos? Claro, ¿no? Porque supieron, ¿verdad?, que la obediencia, que es el tema, pues tenemos que modelarla. La obediencia se tiene que poner por evidencia, ¿verdad?, en práctica. No es suficiente escuchar del amor. Qué bueno que escuchemos predicaciones todos los días, que escuchemos cantos todos los días, que nos aventemos, ¿verdad?, las series de estudio todos los días. Pero creo que tenía una razón un hermano que decía: me tengo que preocupar por lo que sí sé y no he puesto en práctica, que por lo que no sé todavía. Eso sí. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Modelar la obediencia comienza con reconocer si estamos dispuestos a aceptar nuestros yerros para entonces corregir, enmendar y disponernos a someternos en obediencia voluntaria. Y dos formas, más bien dos ejemplos de cómo estas personas, estos hombres, realmente hubo, ¿verdad?, una actitud de contrición. Esdras 9:3 dice: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y cuando el rey, dice 2 de Reyes 22:11, sobre Josías, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Josías es un ejemplo de un buen modelo. Cuando él escuchó la palabra, cuando se encontraron, ¿verdad?, los libros de la ley y se las llevaron y él las leyó y se dio cuenta, pues por eso estamos como estamos. Entonces dijo, ¿verdad?, a ver, me van a quitar todo esto y a la basura, todo este cascajo, todo esto, ¿verdad?, es mugre. Ahora, todos los ídolos, toda la idolatría, y celebraron la Pascua. Celebraron la Pascua. Pero todo comenzó con un espíritu contrito, reconociendo si estamos dando en el blanco o no. Con eso, ¿ya? Hermanos, pues, regresando para recapitular estos puntos, tenemos un llamado, no podemos eludirlo, no podemos. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo, verdad, que los dones y el llamamiento son, no hay excepciones? No, tenemos un llamado a modelar la obediencia. Y el Señor Jesús, ¿verdad?, nos dejó muy claro que ¿quién es el que le ama? ¿Quién es el que le ama? El que guarda sus mandamientos. Ahora, nuestro modelo de obediencia afecta para bien o para mal. Y ahí es donde tenemos que detenernos y decir, bueno, a ver, ¿a dónde se inclina, verdad?, mi influencia. Y ahí tenemos que ser honestos y reconocer y decir, hemos pecado. Cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios, especialmente con aquellos a los que somos de influencia, como Esdras, vamos a obtener una motivación, ¿no? ¿Cómo van a aprender nuestros hijos a resolver los problemas de su matrimonio cuando ellos lo tengan? Porque sus hijos están de acuerdo que no los va a tener ahí siempre. Por cierto, ¿verdad?, para los que somos papás y ya tenemos adolescentes o jóvenes, tenemos que tener la idea, ¿verdad?, de que un día ellos tienen que darle mayor importancia a la relación matrimonial que a la propia.
de que mi hijo no me ha venido a ver, que ya no me atiende, que ya no me hace caso. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así es la vida que Dios diseñó debajo del sol, ¿no? Entonces, esa parte, ¿verdad? Pero nuestra obediencia va a ser un poderoso motivador para los que nos rodean, definitivamente, ¿no? Porque no es suficiente oír del amor, ¿no? No es suficiente. Y sabremos que lo estamos haciendo correctamente cuando somos bienaventurados. ¿Y qué dijimos que era bienaventurado? Feliz. Vamos a orar, hermanos. Señor, pues rogamos, Padre, que pues tú hagas tu obra de perfeccionamiento en nuestros corazones. Señor, tú sabes cuáles son nuestros yerros. Ayúdanos para ser humildes y reconocerlo. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser de modelo, que podamos proveer, Señor, esa motivación cuando damos testimonio, Señor, a los que son nuestra familia y aquellos a quienes influimos, para que ellos perciban, Señor, que en este andar, en nuestra vida aquí, no es perfecto. Tendremos muchas caídas, muchos obstáculos, pero nos llama, Señor, para mostrar con honestidad nuestro andar, Señor, y reconocer cuando no te obedecemos. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia. Perdónanos por nuestra pereza. Perdónanos, Señor, pues por nuestra ligereza también, porque no hemos sido los mejores modelos ahí donde nos desenvolvemos. Pedimos, Señor, que tu gracia, que solamente en ella, Señor, podemos salir adelante. Ponemos en tus manos, Señor, y que pues, tú sigas haciendo la obra en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a todos, hermanos, por su paciencia. Gracias también a quienes nos escucharon en la grabación. Dios les bendiga y estaremos en la próxima ocasión, en el favor de Dios.